Hola y bienvenido a este video en el cual se busca explicar elementos básicos para comprender el actual sistema penal en México. Toño está en el reclusorio Oriente, acusado por un homicidio de una persona a la que no conoce y que nunca tuvo relación con él. Pues desde que a mí me detienen y al no informarme, pues yo ni idea de qué me están hablando, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Cuando por fin pudimos estudiar el expediente del caso, varias cosas nos sorprendieron. Encontramos una lista de testigos que vieron a Toño en otro lugar el día del homicidio. Yo lo vi segura desde las 10 de la mañana hasta las 6:30. No puede ser que él haya sido, porque él de aquí se iría como a las 6 de la tarde. Bases por las cuales me está acusando. El antiguo sistema penal en México, denominado inquisitivo, era caracterizado justo como apreciamos en la escena presentada al inicio de este video, obtenida del documental Presunto Culpable del año 2010, por su opacidad en el proceso al ser escrito secreto y contando de facto con el acusado como culpable hasta que demuestre lo contrario, prácticamente dejando en estado de indefensión al imputado. El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México. El constituyente permanente propuso un sistema en el que se respeten los derechos tanto de la víctima o ofendido como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, lo cual fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal. En este sistema se respetan mejor los derechos humanos del imputado y de la víctima. En el caso del imputado, antes no se respetaba el derecho de presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en una audiencia imparcial, el derecho a tener un abogado defensor en el proceso y de tener la posibilidad de réplica. En el caso de la víctima, el nuevo sistema también respeta derechos que antes estaban olvidados, como el derecho a la reparación del daño, el derecho de protección y el derecho de participación en el proceso. El inicio del proceso penal iniciará desde la denominada denuncia o querella. La primera es la declaración, incluso de palabra, que efectúa una persona para poner en conocimiento del juez, Ministerio Fiscal o la policía un hecho que considera que puede constituir un delito. Por su parte, la querella es similar pero efectuada específicamente por escrito, en la que pone en conocimiento del juez unos hechos que se cree que presentan las características de delito. Solicita la apertura de una causa criminal en la que se investigará la comisión del presunto delito y se constituirá como parte acusadora en el mismo, aportando aquellos documentos o pruebas que sirvan para acreditar los hechos objeto de la misma, o indicar dónde pueden encontrarse. En el caso de los delitos privados, es decir, aquellos no perseguidos de oficio, exceptuando los casos de violación o secuestro, junto con la querella se presentará la certificación que acredite que se ha celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado, figura que brinda la oportunidad a las partes involucradas a llegar a un acuerdo en el que el imputado evita el proceso penal y la posible prisión, reparando el daño causado a la víctima. Posterior a la denuncia o querella, continúa la investigación que es a cargo del fiscal del Ministerio Público, autoridad conductora de la investigación, coordinadora de las policías estatales y municipales, así como de los servicios periciales, para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió, siendo la investigación objetiva. Al integrar en la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público los elementos de cargo y descargo que tenga a su alcance. De igual manera, la prisión preventiva en el actual sistema es excepcional. Una persona acusada, al no ser culpable por no haberse comprobado su culpabilidad, va a enfrentar el proceso en libertad. Esto no quiere decir que ha desaparecido la prisión preventiva. Cuando se prueba que el imputado es un peligro para la sociedad o que existe riesgo de evasión de la justicia, entonces sí se puede aplicar la prisión preventiva, pero esta es excepcional y el Ministerio Público tiene que comprobar que existe ese riesgo. En el antiguo sistema, el proceso era con base a expedientes en los que se recopilaban las pruebas, los testigos y demás elementos para posteriormente elaborar un proyecto de sentencia mediante su lectura. El sistema penal acusatorio se basa en audiencias. Esto quiere decir que el juez decide sobre lo que exponen las partes en una audiencia.
El juez tiene que escuchar directamente a dos partes contrarias, escucha al Ministerio Público, escucha a la defensa y luego decide. Ahora existen dos jueces distintos. Existe un juez de control que toma decisiones durante todo el proceso y un juez de juicio oral que solo se presenta en la audiencia del juicio. Este cambio es importante porque así el juez que decide si una persona es culpable o inocente únicamente puede hacerlo con base a lo que sucede en la audiencia, no con lo que pasó antes al momento de cuidar el debido proceso, posiblemente formándose una idea de lo que pasó o no pasó. La vinculación a proceso es la resolución por la cual el juez de control, dentro del plazo constitucional de 72 o 144 horas, determina la situación jurídica del imputado, es decir, si decide si el imputado puede quedar en libertad o debe enfrentar un juicio penal por los hechos que se le atribuyen. Si todos los casos llegaran a juicio oral, sería imposible resolver todo, se colapsaría el sistema, por eso necesita ser selectivo. Para lograrlo existen los siguientes mecanismos. El procedimiento abreviado. Una persona a la que se le acusa de un delito puede aceptar su culpabilidad antes de ir a juicio oral y a cambio se le reduce la pena por la cual va a ser sancionada. Esto permite que el proceso termine mucho antes. Criterio de oportunidad. Esta es la decisión exclusiva del Ministerio Público sobre cuándo sí y cuándo no iniciar un proceso. El Ministerio no siempre puede tomar esta decisión, solo en condiciones muy específicas. Por ejemplo, cuando los delitos son realmente menores. En este último caso, el Ministerio Público puede decidir que no va a gastar recursos en ir a juicio, aunque el imputado siempre estará obligado a pagarle a la víctima la reparación del daño. El sistema penal acusatorio se fundamenta en 5 principios que hacen más clara la diferencia con su predecesor. Publicidad. Todo el mundo puede saber, ir a las audiencias y entender por qué los jueces toman la decisión que toman. Inmediación. El juez siempre tiene que estar presente en las audiencias y cuando se desahogan las pruebas. Contradicción. Las partes pueden controvertir lo que dice la otra parte, es decir, si yo soy defensa y el Ministerio Público aporta una prueba, yo puedo presentar pruebas contrarias a esta y argumentar en contra de lo que está planteando el Ministerio Público. Concentración. Se tiene que desahogar el mayor número de pruebas en una misma audiencia. Continuidad. Las audiencias tienen que suceder un día tras otro, es decir, si hoy el juez solo le dio tiempo de escuchar 5 testigos, los 5 testigos los tiene que escuchar mañana. El juez de control resolverá sobre la acusación que formule el fiscal del Ministerio Público. Esta será presentada en forma escrita. Posteriormente, en forma oral, se debatirá sobre los medios de prueba que sean aceptados y los que sean rechazados en la audiencia. En su caso, dictará el auto de apertura de juicio oral. Posteriormente, en la etapa de juicio oral, el juez de tribunal de enjuiciamiento conducirá el debate de juicio partiendo de los alegatos de apertura, orden de recepción de pruebas, testimonial, pericial, declaración del acusado, documental y material, incluidos los interrogatorios y contrainterrogatorios, en su caso la posible reclasificación de la acusación por el fiscal del Ministerio Público hasta los alegatos de clausura. Posteriormente emitirá sentencia congruente entre lo debatido y lo probado. Encontramos las impugnaciones, las cuales serán resueltas por el Tribunal de Alzada, unitario o colegiado, partiendo de los agravios generados a las partes. Los recursos serán el de revocación, que procederá contra resoluciones de mero trámite, la apelación, que procederá en contra de las que nieguen el anticipo de prueba, nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen, la negativa o cancelación de orden de aprehensión y la negativa de orden de cateo. La reposición del procedimiento, que puede ser parcial o total por infringirse derechos fundamentales, no desahogar pruebas o una inadecuada defensa, entre otras. Y la queja, como recurso administrativo ante el Consejo de la Judicatura por la realización de actos procesales fuera de plazo. Con esto llegamos a un breve resumen de lo que el sistema penal acusatorio en México es actualmente. Por su atención, muchas gracias.